Hola, ¿qué tal mis amigos? Que Dios les bendiga. Quiero compartir con ustedes la palabra de Dios y como centro vamos a estar tomando la lectura que está en el capítulo 4 del libro de Lucas. Capítulo 4, versículo 1 en adelante. Esta misma historia sobre la tentación de Jesús también se encuentra en el capítulo 4 del libro de Mateo. Y fíjense que a través de este tema surge una pregunta bastante interesante. ¿Podemos nosotros vencer la tentación? Y la otra pregunta sería, ¿podemos nosotros vencer el pecado? Muchos entienden que somos seres totalmente pecaminosos, y es cierto, y entienden también que por esa misma razón nosotros no podemos dejar de pecar, o sea que estamos condenados a vivir en pecado. Desde cierto punto de vista lo ven así. Sin embargo, Jesús vino a demostrarnos a nosotros que podemos nosotros vencer la tentación y que podemos nosotros también vivir sin pecado. Y quiero invitarte a que oremos para poder ir desarrollando este tema bajo la dirección del Espíritu Santo. Puedes cerrar tus ojos allá donde quiera que estés y concentrarte en las mansiones celestiales, en el reino celestial donde está nuestro Rey y Señor, Cristo Jesús. Oremos a nuestro Padre. Padre celestial, alabado, exaltado y glorificado sea tu santo y divino nombre por los siglos de los siglos. En este momento te quiero pedir, Señor, que tú puedas bendecir a todo aquel que escuche estas palabras. Que tu Espíritu Santo nos dirija a través de tu palabra, Señor, y que ésta puedan ser de beneficio espiritual para cada uno de nosotros. Padre, no permitas que tu palabra se quede en el vacío, sino que pueda llegar a un corazón, aquel corazón que lo necesite. Es en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien. Entonces, yéndonos a lo que es el capítulo 4 del libro de Lucas, y dice, Jesús, lleno del Espíritu Santo, volvió del Jordán y fue llevado por el Espíritu al desierto. Hay algo bastante interesante para iniciar ya desarrollando esta parte, que dice que Jesús, lleno del Espíritu Santo, volvió al Jordán. El libro de Mateo presenta algunos tópicos diferentes a como lo presenta Lucas, pero aquí nosotros podríamos ver, si retrocedemos una parte atrás, en el capítulo 3 del libro de Lucas, específicamente en el versículo 21, vemos que Jesús es bautizado. En el libro de Mateo también dice lo mismo, Jesús es bautizado. Y después de que Jesús es bautizado, que fue lleno por el Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo vino a Jesús en forma de paloma, vino a Jesús sobre él como paloma, y se posó sobre él, a lo cual también el Padre Dios, nuestro Padre, dijo, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Tú eres mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Pero fíjense una cosa, que inmediatamente Jesús es bautizado y es llenado del Espíritu Santo, va al desierto. Y cuando él va al desierto, va a ese desierto a ser probado, después que es bautizado. Yo sé que ustedes han conocido muchas personas, han conocido a personas que tienen mucho tiempo visitando la iglesia, tienen mucho tiempo estudiando la palabra de Dios, pero no toman una decisión. No toman una decisión de ser bautizadas. No toman una decisión de, ¿cómo se le diría? De confirmar, esa es la palabra, de confirmar ese compromiso con Cristo a través del bautismo. Porque ¿qué representa el bautismo? El bautismo representa la sepultura del viejo hombre para el nacimiento de un nuevo hombre, perdón, para el nacimiento de un nuevo hombre. Nosotros tenemos que entender que cuando nosotros somos sepultados en agua y espíritu, significa que ya no seremos yo, que ya no más seré yo. Pablo lo decía de esta manera, ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. O sea que tenemos que dejar que aquellas cosas que nosotros hacíamos, aquellas cosas que nosotros posiblemente errábamos y lo hacíamos por ignorancia, ofendíamos o cometíamos errores y por ignorancia, ya nosotros vamos a dejarla de hacer porque somos una nueva persona, somos un nuevo ser en Cristo Jesús. Sin embargo, esto no significa que todo va a ser paz y tranquilidad, porque la palabra de Dios declara algo especial, algo importante. Bueno, no especial, diría yo, o sí, pues la palabra de Dios es especial de manera completa. Pero vamos a poner como algo importante que nosotros tenemos que tener bastante claro y que tenemos que entender. Y es que cuando nosotros tomamos la decisión de servir a Cristo Jesús,
tienes que saber y tener claro que el enemigo va a comenzar a atacarte con mayor fuerza. ¿Por qué Satanás comenzaría a atacarte a ti con mayor fuerza? Va a arreciar contra ti, va a batallar en tu contra. Cuando tú no eras bautizado, cuando tú estabas comenzando, es posible que tú hayas comenzado a sentir el primer amor, hayas comenzado a caminar por un jardín de flores. Y cuando tomas esa decisión, Satanás sabe y entiende que va a perder esa vida, porque esa vida se decidió por Cristo. Y ahí es que Él va a ir en tu contra de manera directa, de manera frontal, y te va a atacar, te va a tentar para hacerte caer. Y si te hace caer, te hace pecar. Y si te hace pecar, va a intentar que tú permanezcas en ese pecado. Y si tú permaneces en ese pecado, te pierdes. O sea que en definitiva, a todo juicio, creo que ya todo cristiano y todo aquel creyente y todo aquel que de alguna manera busca de Dios, entiende que en definitiva, Satanás como enemigo de las almas de Dios solamente quiere hacer que tú te pierdas, que tú perezcas, que tú no puedas aceptar a Cristo y disfrutar de la vida eterna cuando Él venga en gloria. Entonces, yéndonos a esta parte, quiero decirte que vas a ser atacado. Sin embargo, no temas, no tengas miedo, no tengas temor, porque sabes quién es que está a tu lado, sabes quién es que va a estar a tu lado en todo tiempo y en todo momento. Cristo Jesús. Ese es el que no te deja solo y ese es el que no te dejará en ningún momento. Y aquí es posible que tú podrías decir, bueno, aquí las cosas van a comenzar viento en popa, aquí yo voy a ir mejor porque ya yo sellé, confirmé mi compromiso con Cristo Jesús a través del bautismo, pero vamos a continuar leyendo lo que dice en el libro de Lucas y vamos a ver qué dice el versículo 2. Dice, por 40 días y, bueno, discúlpenme, vamos a completar, a retomar el texto completo de nuevo para no salirnos del contexto. Dice, Jesús, lleno del Espíritu Santo, volvió del Jordán y fue llevado por el Espíritu al desierto por 40 días y era tentado por Satanás. No comió nada en aquellos días pasados, las cuales tuvo hambre. Fíjense qué interesante que él fue llevado al desierto por 40 días y era tentado por Satanás y era tentado por el enemigo después que Jesús fue bautizado. Obviamente Jesús era atacado en todo tiempo porque era hijo de Dios, él era el hijo legítimo de Dios, era el hijo prometido, era el Mesías y Satanás no quería que él cumpla su ministerio. Así Satanás tampoco quiere que nosotros cumplamos con nuestro ministerio aquí en esta tierra y cuando nosotros confirmamos nuestro compromiso con Cristo Jesús, nos va a atacar de manera frontal para sacarnos de nuestra espiritualidad, para sacarnos de nuestra consagración. Fíjense cómo Jesús después de bautizado fue llevado al desierto porque fue lleno del Espíritu Santo y el Espíritu Santo es el que nos ayuda a soportar estas pruebas y estas dificultades. Fue llevado al desierto, pero durante todo ese tiempo Satanás lo estaba tentando. Qué curioso, ¿verdad que sí? Satanás lo estaba tentando y él no había comido nada. Satanás no puede leer tus pensamientos, Satanás no puede leer tu corazón. Pero cuando tú estás afligido, cuando tú tienes una dificultad, cuando tu carne está debilitada, él sabe cuáles son nuestras inclinaciones, qué es lo que necesitamos. Él conoce cuáles son esas necesidades. Y quiero llevarte a este punto, que entonces el diablo le dijo a Jesús, si eres el Hijo de Dios, di a esta piedra que se convierta en pan. O sea, Jesús tuvo hambre. Y Satanás inmediatamente tomó la idea y dijo, si tú eres el Hijo de Dios, di a esta piedra que se convierta en pan. O sea, tú tienes hambre, tú tienes el poder, tú eres el Hijo de Dios. No que tú eres el Hijo de Dios, pues convierte esta piedra en pan y aliméntate. ¿Por qué tú tienes que pasar hambre? Fíjense cómo Satanás lo primero que hace cuando nosotros estamos en consagración con nuestro Dios, cuando nosotros afligimos esta carne, cuando nosotros sometemos esta carne a que pueda ir a lo espiritual, que pueda ver más allá. Cuando sometemos esta carne, ¿sabes qué Satanás hace? Nos tienta porque Él quiere evidenciar nuestros apetitos. ¿Y por qué hablo sobre el apetito? Porque justamente, en este caso, Jesús tuvo hambre. Y justamente le dijo, si tú eres el Hijo de Dios, convierte esta piedra en pan. Y Él conoce nuestra inclinación. Inmediatamente quiere tratar de alimentar nuestro apetito, suplir lo que nos hace falta. Pero quiero decirte en este momento que el enemigo no tiene nada que suplirte a ti. El enemigo no tiene nada que suplir en tu vida. El enemigo no tiene nada que suplir en tu familia. Nada.
Es simplemente buscando la manera de hacerte caer y decir, fui yo quien lo ayudé, fui yo que pude hacer esto o hacer aquello. Sin embargo, todo lo que hace lo hace con una segunda intención, y es con la intención de que tú te pierdas y de que tú peques en contra de Dios. Y aquí dice, si tú eres el Hijo de Dios, tratando de sembrar en primer lugar la duda en el mismo Hijo de Dios, en el mismo Cristo Jesús. Si esto es en el mismo Hijo de Dios, imagínate lo que puede hacer contigo. Te va a hacer dudar. Quiere hacer cambiar el pensamiento que tú tienes sobre Dios. Lo quiere hacer cambiar. Y aquí le dice, si tú eres el Hijo de Dios, estas palabras no les recuerdan otra escena que se encuentra en la Biblia. Si tú vas al libro de Génesis en el capítulo 3, donde también Eva es tentada, lo primero que Satanás le dice cuando hace posesión de la serpiente para engañar a Eva es, con que Dios os ha dicho que está sembrando allá. Duda, con que Dios te dijo eso. ¿Cómo? Bueno, Dios, con que la palabra de Dios te ha dicho. Entonces aquí dice, entonces, si tú eres el Hijo de Dios, igual como lo hizo con Eva, con que Dios te ha dicho, lo primero que va a hacer es sembrar la semilla de la duda en tu corazón. Hay un pensamiento que para mí es exquisito, es un pensamiento de estos rompecabezas, que dice, alimenta la fe y la duda morirá de hambre. Si tu fe está sedimentada, si tu fe está protegida en Dios, la duda morirá de hambre. Alimenta tu fe y la duda morirá de hambre. Fíjense cómo Jesús se va al libro de Deuteronomio. ¿Qué utiliza Jesús? La palabra de Dios. Se va al libro de Deuteronomio. Jesús respondiéndole le dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra de Dios. Alabado. ¿Qué es lo que dice aquí? Jesús respondió, amado. Jesús respondió, querido amigo. Escrito está. O sea, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda la palabra de Dios. Si nos vamos nuevamente al libro de Génesis, lo que Satanás intenta hacer con Eva, si nos vamos nosotros al libro de Génesis, fíjense cómo Eva le dice, Dios ha dicho, o sea, ¿qué está utilizando, qué está utilizando Eva? Está utilizando la palabra de Dios. La mujer respondió, dice el versículo 2 del capítulo 3, la mujer del libro de Génesis, claro. La mujer respondió a la serpiente, del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comerás de él, ni lo tocarás para que no mueras. Fíjense cómo Eva utiliza la palabra que Dios le había dicho de que no tocaran, de que no comieran de aquel árbol. O sea, Eva está utilizando aquí un escrito está, pero tuvo un grave error de que continuó conversando con el enemigo sin poder refutar a través de la palabra de Dios. Solamente tuvo que apartarse, solamente tenía que apartarse, solamente tenía que soportar porque Satanás ya sabía cuál era su inclinación y sabe qué quería hacer, abrir el apetito en Eva. ¿Qué quería hacer Satanás con Jesús? Abrir su apetito. Eso era lo que quería hacer. Justamente Jesús tenía hambre. Es posible que Jesús tenía 40 días en el cual estaba ayunando y estaba pasando hambre. Pasando hambre no, porque ayunar con un propósito y no es pasar hambre. Ahí me corrijo. Y fíjense cómo Eva, es posible que Eva no estuviera ayunando, Eva no estuviera pasando, no estaba pasando hambre. Eva lo tenía todo en el jardín del Edén. Eva podía comer de todos los frutos del jardín del Edén. Sin embargo, ella tomó la decisión de acercarse a ese árbol y se llevó de lo que le estaba diciendo una serpiente. Y fíjense cómo ella le dice, no, el Padre me dijo a mí que de todos los árboles podemos comer, pero del árbol del conocimiento del bien y del mal, no podemos ni comerlo, y le agregó algo más que no dijo Dios, ni tocarlo. Y aquí miren cómo, entonces, yo te hago saber a ti, ¿cuál es tu apetito hoy? ¿A través de qué apetito Satanás te quiere hacer caer? Tú tienes hambre. Tú quieres llevarte el mundo por delante. Tú quieres alcanzarlo todo. Y este es el primer aspecto después de la duda que Satanás utiliza, y es el apetito. Satanás utilizó el apetito para tentar a Jesús. Satanás utilizó el apetito para tentar a Eva. Y nosotros tenemos tanto apetitos de la carne. Y hoy existen tantas cosas que nos llaman la atención. Hoy existen tantas cosas que nosotros queremos, que nosotros sabemos que necesitamos. Algunas cosas son simplemente por lujo, mera vanidad, y otras cosas realmente sí las necesitamos.
porque nosotros como seres humanos, como seres vivientes que estamos en este mundo, pasamos necesidades. Y mira cómo Jesús le dice, yéndose el libro de Deuteronomio, no solo de pan vivirá el hombre. ¿Por qué? Porque hay necesidades que son pasajeras, hay cosas que van a pasar, hay cosas que tú simplemente tienes que soportarla en el momento y responder con un escrito está. En la palabra de Dios está el secreto para tú vencer la tentación. Está el secreto para tú vencer esa prueba que se te está colocando. Y saben que más adelante, aquí en esta parte, luego dice, luego lo llevó el diablo a un alto monte y le mostró en un momento todos los reinos de la tierra. Y le dijo el diablo, le dijo a su enemigo, a ti te daré todo el poder de estos reinos y la gloria de ellos, porque a mí me ha sido entregada y a quien quiera y a quien quiero se la doy. Fíjense qué curioso. Se está hablando aquí entonces de poder. El primer aspecto es sembrar duda en ti. El segundo aspecto es utilizar tu apetito, porque nuestro apetito es una de las tentaciones más eficaces que tiene Satanás para hacernos caer. Y en lo adelante entonces Satanás lo lleva a un lugar, lo lleva a un punto alto, a un monte, y le muestra todos los reinos de la tierra. ¿Saben a quién pertenecía todo esto? ¿Saben quién era el príncipe de esta tierra? ¿Sabe a quién le tocaba administrar esta tierra? Adán. Y Adán y Eva, cuando decidieron sucumbir ante la tentación de Satanás, le entregaron el reino a Satanás. Por eso él le dice, todo esto me pertenece y a quien quiera se lo doy. Y a quien quiera se lo doy, le dice él. Y hay algo bastante interesante donde dice, si tú postrado, el versículo 7 del capítulo 4 de Lucas, si tú postrado me adoras, todo serán tuyo. ¿Qué buscaba Satanás? Ya conocemos la intención. La intención de Satanás desde que cayó del cielo es buscando la adoración. Es que él quiere ser adorado, quiere estar por encima de Dios. Dice el libro de Ezequiel e Isaías, que como lo expresa, que él subiría al monte santo de Dios y se sentaría por encima de las alturas. O sea, que él realmente lo que busca es el trono de Dios. Y él le dice, todo esto te daré el poder. Todo hombre, todo ser quiere poder. Y eso está demostrado. ¿Saben? Cuando él le dijo a Eva, mira, bien sabe Dios, le dijo él, que el día que comieras de este árbol, serán abiertos nuestros ojos y seréis como Dios. Oigan, tendrás poder. Primero la duda, luego el apetito y luego le está ofreciendo poder. O sea que antes del hombre pecar, antes del hombre haber pecado, antes de Eva haber sucumbido ante la tentación de Satanás, ella lo tenía absolutamente todo, pero Satanás le estaba mostrando más poder. Seréis como Dios, tendréis poder, tendrás el poder del conocimiento. Pero aquí, Jesús vuelve y le dice, con un escrito está. Tú tienes que responder, con un escrito está. Mantente en un escrito está. Concéntrate en la palabra de Dios, en un escrito está. No puedes mirar para ningún otro lado. Habrán miles de teorías, habrán miles de cosas que te van a tirar, pero el escrito está es el que te va a ayudar a permanecer firme y a no desmayar. Porque él le está diciendo, mira, todo esto yo te daré si postrado, oigan, si postrándote a mí, si tú te postras y me adoras, todo esto será tuyo. Sin embargo, Jesús respondió y le dijo, vete de mí, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y solo a Él servirás. Gloria a Dios. Al Señor tu Dios adorarás y solo a Él servirás. Cuando nosotros no nos dejamos llevar de la tentación de obtener las mayores riquezas, el mayor poder, que nos pongan a nosotros en lo más alto, no. Si es Satanás, si es tu enemigo que te quiere subir allá, huye. Porque ¿sabes qué? El único que te va a llevar a las alturas y tú vas a poder permanecer en las alturas se llama Dios, se llama Cristo Jesús. Este es el que te va a ayudar a ti a llegar a lo más alto de tu vida, a posicionarte en el mejor lugar. Simplemente hay que ser humilde y darle gracias a Dios, agradecerle por todas sus bondades, por toda su providencia. Satanás va a hacer que tú te llenes de orgullo, que te creas superiores a los demás, te va a hacer pensar que tú tienes el poder, que como tú no hay nadie. Y solamente te va a pedir una sola cosa, adorarlo a Él, pero escrito está, querido amigo,
que al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Por encima de Dios no hay nadie. Su palabra lo declara y él va al Antiguo Testamento, él va a la palabra de Dios, va al libro de Deuteronomio y dice: el Señor tu Dios adorarás y a él solo servirás. Está utilizando la palabra de su Padre, porque la palabra de su Padre es que nosotros podemos vencer la tentación. Y más adelante continúa esta contienda entre el Hijo de Dios y el enemigo de las almas. Entonces lo llevó a Jerusalén, lo puso sobre el pináculo del templo y le dijo: si eres el Hijo de Dios, tírate de aquí abajo. Tírate, si eres el Hijo de Dios. Oigan qué cosa, quítate la vida. Diciéndole: suicídate. Porque esperando colocarle a él que Dios lo salvaría. Y miren cómo Satanás, al ver que Jesús estaba utilizando la palabra, también utilizó la palabra. Satanás también utiliza la Biblia. Él la conoce. Él pasa tiempo leyendo la palabra de Dios, de cómo la va a tergiversar, de cómo la va a utilizar para contraatacar. Oigan, escuchen qué profundo es esta parte. O sea, nosotros como cristianos utilizamos la palabra de Dios como nuestra regla de fe, y Satanás utiliza también la palabra de Dios para atacarnos a través de ella misma. ¿Y saben qué está haciendo aquí Satanás? Haciendo que nosotros confundamos la fe con la presunción. La presunción se parece mucho a la fe, pero es pecado porque te hace creer a ti que no hay peligro donde el peligro está. Donde si tú conoces el peligro, tú pasar por ese lugar y decir: Dios me va a librar de ese mal. Eso se llama presunción, no se llama fe. Fe es tú saber que tú cuentas con la protección de Dios. Fe es saber que las huestes celestiales están contigo. Fe es saber que tú no vas a caer en ningún momento. Pero cuando tú sabes que hay una zona llena de delincuentes, cuando tú sabes que hay un río totalmente peligroso y caudaloso y tú dices: me voy a meter ahí porque Dios me protegerá, voy a entrar por ese callejón sin salida, voy a pasar por ese lugar porque Dios me va a proteger. No es lo mismo tú desconocer un callejón sin salida peligroso a que tú sabiendo que ese callejón sin salida esté peligroso y tú aún así camines por ahí. No es lo mismo. Una cosa es fe y otra cosa es presunción. Y mira cómo aquí se lo hace saber. Escrito está, oíste. Aquí le dice: escrito está: a sus ángeles mandará cerca de ti que te guarden, y en las manos te sostendrán para que no tropieces con tu pie en piedra. Aquí Satanás está utilizando el Salmo capítulo 91, que es curioso, ¿verdad que sí? Un salmo bastante conocido por la mayoría, un salmo bastante escuchado, un salmo bastante estudiado, un salmo donde muchas personas abren la Biblia en este salmo para que su casa sea protegida. Pero el poder no está en usted abrir la Biblia y dejarla abierta, el poder está en usted leerla y coger esa promesa para usted, adaptarla a su vida, aceptarla, vivirla. Ese es el poder, y el poder está en Dios, porque cuando usted confía con fe, con la fe verdadera, no con presunción, tú entonces también tienes poder como hijo de Dios. Y aquí dice que a sus ángeles mandará alrededor de ti, te sostendrán de sus manos, no te dejarán caer, no van a permitir que tu pie tropiece. O sea, Él te salvará. Mas Jesús nuevamente responde. ¿Sabe con qué? Con la palabra de Dios, con la palabra de su Padre. Nuevamente responde y dice: dicho está, escrito está, no tentarás al Señor tu Dios. Vuelve también al libro de Deuteronomio. Escrito está, no tentarás al Señor tu Dios. Primero la duda, luego el apetito, luego te muestra el poder para que tú le adores, te muestra cosas en bandeja de plata para que tú le adores. O sea, te está diciendo a ti: véndeme tu alma por adoración y te daré todos los reinos de la tierra. Y cuarto, la presunción. La presunción, algo que él hace confundir con la fe. Pero cuando Jesús acabó toda la tentación, continúa diciendo el versículo 13, cuando Jesús acabó toda la tentación, el diablo se apartó de él por un tiempo. Oigan, por un tiempo, ¿qué significa eso? Que continuará tentando. Hay algo que me gusta mucho y se encuentra en el capítulo 4 del libro de Mateo, la terminación que le da el libro de Mateo. Yo quiero compartirla con ustedes, esta terminación que le da Mateo, aquí en el capítulo 4 también. Al final dice: entonces Jesús le dijo: vete, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y solo a Él servirás. Entonces el diablo entonces lo dejó y vinieron los ángeles y lo sirvieron. Aleluya. Miren, entonces cuando nosotros vencemos la prueba, cuando nosotros vencemos la tentación, cuando nosotros vencemos las dificultades, cuando nosotros no escuchamos la voz del enemigo y permanecemos firmes en el camino de nuestro Señor Jesucristo, firmes en el camino que nuestro Padre Celestial quiere que nosotros andemos, los ángeles del cielo vienen y nos sirven. Los ángeles del cielo vienen y permanecen con nosotros.
Porque cuando nosotros somos vencedores, los ángeles están ahí para guiarnos, para continuar guiándonos y para continuar ayudándonos, porque no estamos solos, querido amigo. Tú no estás solo. Dios está contigo en cualquier momento. En el momento de tus pruebas, en el momento de dificultades, Dios estará contigo. Recuerda que cuando sea probado, puedes decir esta promesa que es bastante conocida y es una de las que más se graban de memoria. Es Filipenses 4:13. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Tú puedes hacer cualquier cosa en Cristo Jesús porque es Cristo Jesús que te da la fortaleza. Mi amado, entonces, Jesús no utilizó su poder divino para vencer la tentación. Jesús no utilizó su poder divino, su poder de Dios para no pecar en contra de su Padre. Utilizó simplemente un escrito está y venció. Permaneció firme en la palabra de su Padre Celestial y venció. ¿Quieres vencer la tentación y permanecer libre de pecado? Entonces, tienes que permanecer en la palabra de tu Padre Celestial. ¿No es maravilloso esto? Si Eva hubiese permanecido en la palabra de Dios y no le estuviera ni siquiera agregando la palabra de Dios, si Eva se hubiese apartado, simplemente dicho, apártate de mí, porque eso no es lo que Dios quiere en mi vida, y se aleja, Eva hubiese vencido esa tentación. Pero qué lástima que por culpa de aquella caída hoy estemos así. Sin embargo, Cristo vino a limpiarnos a nosotros de todo pecado y de toda maldad. Cristo vino a demostrarnos que podemos vencer la tentación y que podemos vencer el pecado. Que lo que no pudo hacer Adán y Eva, lo que no pudo hacer el hombre en el Génesis al principio, Cristo Jesús pudo hacerlo. Y nosotros, por fe en Cristo, también podemos hacerlo. ¿Crees tú que puedes lograrlo? ¿Crees tú que puedes vencer la tentación y el pecado? Yo también así lo creo. Y si tú confías en la palabra de Dios, y si tú confías en el poder que Cristo pone en ti, tú también puedes vencer las tentaciones del enemigo. Resistid al diablo, dice la palabra de Dios. Resistid al diablo, y él huirá de vosotros. Cuando resistimos firme y nos apoyamos en nuestro Señor Jesucristo, Satanás huirá de nosotros. Tenemos que vencer a través de la palabra. Tenemos que vencer agarrándonos fuerte de nuestro Señor Jesucristo. Él es nuestro capitán. Él es el que nos va a ayudar a vencer esta batalla. Él es el que nos va a dar la fuerza para vencer. No hay ningún tipo de mérito en nosotros, pero sí en Cristo Jesús. Ya Él venció el pecado. Ya Él soportó la tentación. Así que si nosotros pensamos en lo que Cristo pasó cuando estaba en este mundo, tenemos que saber que también nosotros podemos hacerlo. Que no hay tentación que pueda con nosotros. Que no hay pecado que nos pueda sumergir. Y fíjense que hay otra parte que yo quiero también que tú tomes en cuenta, que se encuentra en el libro de Mateo también, el capítulo 6, versículo 5 en adelante. Y es como cuando los discípulos le dicen a él, enséñanos a orar. ¿Cómo termina la tentación? ¿Cuál es el proceso? Parafraseando un poco, Jesús especifica aquí que danos el pan de cada día, porque cuando nosotros tenemos hambre, cuando tenemos necesidades, Satanás quiere entrar por ese punto débil y nos quiere hacer caer. También Jesús especifica en esta oración porque tuyo es el reino, el poder y la gloria por los siglos de los siglos. Amén, gloria a Dios. El poder, la gloria y todo lo que está aquí en este mundo no pertenece a Satanás, pertenece a Dios. Si tú quieres ser exaltado y tú quieres ser levantado, acércate a Dios porque Él te va a exaltar, Él te va a levantar. El que se humilla será levantado, el que se humilla será ensalzado. ¿Entiendes la idea? Y aquí especifica, el pan de cada día dánoslo hoy, porque tuyo es el reino. Lo estoy parafraseando, claro está. Y más adelante, también aquí le especifica, mas líbranos de tentación. Anteriormente, ¿qué fue Jesús? O mejor dicho, dice, ayúdanos a soportar la tentación. Fíjense cómo los mismos elementos que están en la tentación de Jesús está también en su oración, cuando los discípulos le dicen, enséñanos a orar. Porque solamente con oración y estudio de la palabra de Dios, nosotros podemos vencer. Solamente con oración y estudio de la palabra de Dios, nosotros podemos vencer. Que Dios te bendiga, apreciado amigo. Y quiero invitarte hoy a que si tú no has aceptado al Señor Jesucristo, que tú puedas aceptarlo en tu vida, que tú puedas confiar en Él, que tú puedas aceptarlo como tu Salvador personal. Cristo Jesús venció la tentación aquí en el desierto y también venció en la cruz del Calvario por amor a ti. Si en algún momento tú eres tentado, si en algún momento Satanás te quiere hacer caer en el pecado, dice el libro de Juan, la primera carta de Juan,
hijitos, estas cosas os escribo para que no pequéis. O sea, el ideal de Dios es que no pequemos. Estas cosas os escribo para que no pequéis. Pero si pecaste, abogado tenemos para con nosotros a Jesucristo el justo. O sea, si pecaste, levántate, recibe a Cristo Jesús, acepta su sangre, pídele perdón, porque Él es el que te va a defender el día del juicio y es un juez justo. Tenemos un abogado para con nosotros, a Jesucristo el justo. O sea, batallamos con la tentación, luchamos en contra del pecado, queremos apartarnos del pecado. Algunas veces pensamos que perdemos la fuerza y que no podemos seguir, que ya no podemos continuar, que entendemos que ya tenemos que quedarnos en el suelo. No, levántate. Aunque tú hayas pecado, Satanás quiere darte nocao y hacerte pensar que tú te tienes que quedar en la lona, en el suelo, pero no, en el nombre de Jesús tienes que levantarte, porque si tú pecaste, abogado tenemos a Jesucristo el justo. Toda la palabra de Dios está escrita para que nosotros no pequemos, para que nosotros no caigamos, para que nosotros venzamos la tentación y venzamos el pecado en el nombre de Jesús. Pero si pecamos y caemos, tenemos un abogado, a Jesucristo el justo, que nos va a ayudar a levantarnos. Oye, amigo, a ti te digo, si te sientes en lo más profundo del lodo cenagoso, si sientes que has pecado, que estás tan sumergido en el pecado que no puedes salir, levántate, toma a Jesús de la mano, permite que Él te lleve en sus brazos y que perdone tus pecados. Hoy es el día de salvación. Hoy es el día en el que Jesús quiere llevar salvación a tu casa, a tu vida, a tu hogar. No pierdas esta oportunidad. ¿Que habrán pruebas? Sí. ¿Que habrán dificultades? Sí. ¿Que vendrán batallas y más batallas y guerras y más guerras? Sí. Pero Cristo estará contigo y te hará a ti más que un vencedor. Así que no tardes más. Ven a tu Señor Jesucristo hoy. Hoy Él te quiere salvar. Hoy Él quiere cambiar tu vida. Hoy Él quiere ayudarte a ti a vencer las pruebas y las tentaciones. Hoy quiere Él ayudarte a ti a permanecer en santidad. Hoy quiere Él ayudarte a ti a salirte de la pudrición del pecado, de la lepra del pecado. Ese es el día de hoy. Ven a Cristo hoy, porque Él te quiere salvar. Que Dios te bendiga. Permíteme hacer una oración por ti en este momento. Padre Celestial, gracias. Gracias, Señor, porque tú permites que tu palabra pueda ser compartida. Bendice, Señor, a todas aquellas personas que la escuchan. Si escuchan 30 segundos, si escuchan 1 minuto, si escuchan 5 minutos, hasta si lo escuchan entero el tema, Padre Celestial. Bendice, Señor, aquel corazón que escuchó tu palabra. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Hasta la próxima.